Milenio Televisión presenta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva. Les quiero comentar sobre la semana que transcurrió y la que iniciamos. Además, les preparé un tema del que vamos a hacer un recorrido breve por qué ha pasado con las principales monedas, mercados, el mercado de materias primas, y también les hemos preparado una entrevista de lujo con la ingeniera Adriana Berrocal, presidenta nacional del IMEF y socia financiera de la firma Deloitte. Pues empiezo por comentarles que fue una semana que se tiñó fundamentalmente por las decisiones en el caso de Estados Unidos de la Fed. Martes y miércoles hubo reunión. Se esperaba que no hubiera cambios en la política monetaria y eso fue lo que ocurrió. No hubo cambios, las tasas de interés permanecen en 1%, pero lo particular de esta semana y peculiar es que Trump había prometido nombrar a un reemplazo de la señora Yellen. A ese respecto, brevemente me quiero pronunciar totalmente en contra del cambio. La señora Yellen lo había hecho fantásticamente bien, el mercado ya la entendía, la señora tiene una reputación probada, un currículum en la Reserva Federal de muchos años y además el mercado, yo diría, económico, financiero en Estados Unidos y del mundo ya la entendía. Generalmente los presidentes de la Fed se toman un tiempo en que los comunicados sean interpretados de manera correcta, siempre hay un tiempo de adaptación. Pues esto le pasó a Greenspan, le pasó a Bernanke, le pasó a la señora Yellen. Ya teníamos un entendimiento muy bueno con la señora Yellen y de pronto viene un cambio. Siento yo que por razones estomacales fundamentalmente del presidente Trump. No era necesaria la remoción, pero bueno, ya conocemos el relevo es el señor Jerome Powell, nadie duda de su experiencia, nadie duda de sus conocimientos, de lo que sí dudamos es de si la Fed va a continuar con la autonomía que se ha venido manejando y, como les decía, pues evidentemente que sí le dé continuidad a la política monetaria de la señora Yellen. Recuerden que en la Fed hay quienes se identifican como los halcones y las palomas. Los halcones son aquellos que buscan subir las tasas de interés más pronto y las palomas son aquellos que tienen una política monetaria más suave. Se identifica al señor Powell de la misma línea de la señora Yellen, ¿no? Entonces, en ese sentido, a los mercados no les generó mucha incertidumbre, diría yo. El relevo surte efecto a partir de febrero y recordemos que la última junta de la Reserva Federal todavía la señora Yellen la llevará a cabo en diciembre, en donde podríamos ver un incremento de tasa del 1.25 que se encuentra ahora al 1.50. Entonces, al final, como digo, no entiendo por qué y las razones de fondo del señor Trump, pero bueno, el relevo ya está anunciado, ya nada más falta la ratificación por parte del Senado. También es importante comentar que el viernes fue día de nómina no agrícola, es decir, se publicó la cifra del empleo, la generación de empleo en Estados Unidos en el mes de octubre. El dato salió de nuevo espectacular, 261,000 empleos creados. Esta es una cifra que la verdad confirma que la Reserva Federal estaría lista para seguir aumentando las tasas de interés porque la economía norteamericana está muy fuerte, está muy robusta y pues evidentemente esto, como les diría yo, facilitaría la interpretación del mercado para que el alza efectivamente se lleve a cabo en diciembre. Otro tema importante y que quizás ya pasando un poco a México tiene que ver con el comportamiento errático de nuestra moneda. Tuvimos un día inhábil en la semana, que por cierto fue el único día en el que el peso logró romper la barrera de los 19 pesos por dólar, llegó a estar en 18.90, pero tan pronto volvió a abrir el mercado otra vez el viernes, el peso regresó a este comportamiento errático en torno a los 19.15, 19.18, incluso hasta por momentos 19.20. No hay nada nuevo, el tema es la incertidumbre en torno al Telecán, no hay nada nuevo de noticias en ese sentido, simplemente pues que la incertidumbre permanece, sabemos que la siguiente ronda de negociación es la quinta, será 14 y 15 de noviembre, pero bueno, al final de cuentas esta incertidumbre nos trae en jaque con nuestra moneda y como les decía, ahí no hay absolutamente nada nuevo. Quiero comentarles y quiero entrar rápidamente a un tema para hacer un repaso breve de lo que va en el año. Y les presentamos algunas tablas en las que pueden ver cuáles han sido los rendimientos de las bolsas en lo que va de este año, ¿no? Empiezo brevemente con el Standard & Poor's 500, que es el índice, pues yo diría más robusto de todo Estados Unidos, que aglutina las 500 empresas más importantes. Y bueno, el rendimiento ha sido espectacular, un rendimiento de 15%. Por cierto, desde que llegó Donald Trump, el rendimiento ya ronda el 25%. Mucho de esto está descontando que sí va a llevar a cabo la reforma
reforma fiscal que tanto ha prometido, ¿no? Un índice más robusto de más acciones que aglutina además al Nasdaq y al Dow Jones. El Power Shares lleva el 28% y bueno, mercados emergentes con un 31%, Europa un 21% y el más representativo de Asia, que es la bolsa de Japón, con el 19%. O sea, ha sido un año muy bueno para los mercados bursátiles este año que está en curso, ¿no? Los sectores, no quiero ir uno por uno, pero si se fijan, el consumo se ha portado bastante bien. Hemos tenido un buen desempeño del consumo. Evidentemente la energía, por las razones ya conocidas, los bajos precios del petróleo, la actividad pues que se tiene en ese sector evidentemente no ha repuntado, ahí el comportamiento ha sido el único negativo, con menos 6.71%, y los financieros, salud, industrial, materiales, en fin, han tenido un comportamiento sumamente adecuado, ¿no? Veamos las bolsas emergentes. ¿Qué ha pasado con las bolsas de países emergentes? Aquí es justo decirlo, prácticamente en todos estos casos ha aportado entre un 11 y un 12% el fortalecimiento de las monedas de estos países, y la otra mitad ha sido el desempeño bursátil. ¿Qué quiere decir? Que más o menos en México, de este 25.57 está explicado la mitad, entre el 11 y el 12% por la apreciación del peso y la otra mitad por el desempeño de la bolsa. Es así en el índice de mercados emergentes y también en el caso de Brasil y de China. En las monedas, ¿qué ha pasado con el tipo de cambio? Pues prácticamente estas cifras son todas apreciaciones con respecto al dólar. El euro se ha apreciado cerca del 10% en lo que va del año, el yen japonés el 3%, el dólar canadiense el 3.5%, el franco suizo el 2% y la libra esterlina el 6%. ¿Qué ha pasado con monedas emergentes? Pues con las monedas emergentes hemos visto lo mismo, una apreciación del peso de cerca de 11%. Aquí hay que tomar en cuenta que el peso fue la moneda más golpeada y por mucho en el 2016. Entonces este comportamiento en donde vemos una fortaleza extraordinaria del peso contra el resto de las monedas no obedece más que a que como fue tan golpeada en el 2016, pues bueno, ahora en el 2017 estamos viendo esta fortaleza con todo y que se ha depreciado últimamente. Y por último, un índice de materias primas. ¿Cómo van las materias primas? Bueno, pues de los niveles máximos alcanzados en el 2011 y 2012 siguen estando muy golpeados en general las materias primas y tenemos un rendimiento negativo en lo que va del año de 2.78. El oro, por todos estos temas y tensiones geopolíticas que se han generado, pues lleva una ganancia de 10.9%, aún sigue estando muy barato el oro, pero ya lleva un 10.9%, y bueno, pues lo que tiene que ver con el tema del petróleo también va negativo. Es cierto que el precio del petróleo ha subido, pero la actividad en el sector sigue siendo negativa, 11%, y la plata con un 4%. Bueno, pues como les había comentado, en esta segunda mitad del programa me gustaría platicar con una invitada de lujo. Ella es la ingeniera Adriana Berrocal, ella es la presidenta nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas y también es socia directora del área financiera en la firma Deloitte. Adriana, bienvenida, muy buenas noches. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes, Juan. Gracias. Igualmente, Adriana. Oye, pues yo creo que el tema que siempre hablamos, pues ahora sí, y me consta, te he oído, tú y yo, México crece poco, México crece a tasas muy mediocres, llevamos prácticamente 3 sexenios promediando el 2%. ¿Qué nos puedes decir como presidente del IMEF? ¿Qué está haciendo el IMEF y qué sugiere el IMEF o qué ves tú para que México salga de esta mediocridad y promovamos crecer a tasas mucho más decentes? Bueno, efectivamente tenemos ya décadas de historia donde no logramos superar ese nivel de crecimiento, cuando inclusive tenemos evidencia y análisis de que el potencial de México está pues prácticamente en el doble de ese número, un crecimiento inercial que esperaríamos más cercano al 4 que del 2. ¿Qué estamos viendo? La receta no es nueva, el diagnóstico lo tenemos desde hace mucho. ¿Qué está pasando? Que no estamos incidiendo en los temas donde necesitamos trabajar para tener un crecimiento pensando en el largo plazo. La visión de gobernantes, de autoridades y muchas veces hasta de nosotros mismos como sociedad civil está en el corto plazo, y la forma de darle la vuelta a ese crecimiento tan mediocre es invertir pensando en el largo plazo. Entonces, cuando dices corto plazo es nadie ve más allá de su sexenio, ¿no? Cuando dices corto plazo, si nos va bien, ¿no? Si nos va probablemente bien. La coyuntura se remite algunas veces al mismo año y algunas veces sí, hablando del tema gobierno, ya estamos pensando en un sexenio. Reciente en un foro, perdón, y tienes razón, decías, por ejemplo, el presupuesto se elabora de forma anual, ¿no? Cuando debería ser una planeación también de mucho más largo plazo, ¿no? Exacto. Ahorita tenemos un ejemplo bien tangible al proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio. Pues estamos ahí medios alarmados de que quieren
imponernos el que el tratado se revise cada 5 años. Y el argumento es, oye, cada 5 años no es suficiente tiempo para que las inversiones de largo plazo maduren y entonces generaría mucha incertidumbre. Eso mismo deberíamos estar viendo hacia adentro. ¿Quién invierte en una empresa? ¿Quién invierte en un gobierno donde estás realizando obras de infraestructura de largo alcance en 1 año o en 5 años? Y nuestro presupuesto es a 1 año. Y aún así no le atinamos, ¿no? El nivel de ingresos que pronosticamos los excedemos continuamente, el nivel de gasto pues también los excedemos, entonces tenemos además ahí un área de oportunidad en volvernos mejores en la visión de cómo estamos apuntalando ese crecimiento. ¿Dónde ves tú las mayores áreas de oportunidad para que tengamos pues un nivel de crecimiento? No, veo imposible que se detone del 2 al 4% de un año a otro, pero que sí inercialmente empezamos poquito a poco a crecer más. ¿Cuáles ves o cuáles ha identificado el IMEF como las áreas de mayor oportunidad? Bueno, como te decía, el diagnóstico está hecho. Podemos ver que en los países donde hay crecimientos más grandes, la inversión se está enfocando en temas de innovación, en temas de investigación y desarrollo. Y en México estamos en los últimos lugares de cualquier tabla en la que nos busques. En la lista de países de la OCDE estamos al final en temas de productividad y también de inversión en investigación y desarrollo. Creo que andamos rondando en el 1% del PIB, cuando la media en esta tabla anda más bien cercana al 3% y aquellos países que están creciendo significativamente andan por encima del 5%. O sea, somos muy buenos y de las primeras economías ya en materia manufacturera, pero de los últimos lugares en materia de innovación. Exacto, estamos en una etapa muy básica de estas cadenas de valor, donde lo que aportamos es mano de obra barata, poco sofisticada en realidad, y no somos los dueños de las patentes y no somos los participantes en esos eslabones que generan un valor agregado. Entonces, de alguna manera estamos condenando a la generalidad de la población a no elevar su nivel de vida y su bienestar. Oye, pues mira, qué maravilla, nos queda para tener muchas más pláticas contigo. Nos queda poco tiempo, pero yo sí quisiera que nos cuentes un poquito de la convención anual del IMEF, que ya está a punto de suceder y es una convención que sostiene este instituto todos los años, ¿no? Sí, estamos en nuestra edición número 45, estamos muy contentos, va a ser en la ciudad de Mérida. El foco central de la temática a abordar tiene que ver con inversión para transformar a nuestro país. Tenemos un programa muy, muy interesante, algunas de nuestras estrellas son Alejandro Werner, el director del hemisferio occidental en el Fondo Monetario Internacional, que lo conocemos muy bien en México, exacto, estuvo en Hacienda, Banco de México. Tenemos también al secretario de Hacienda, que va en representación del presidente de la República a entregar nuestro premio de investigación financiera, que también tiene una gran tradición. Ahora, un evento reciente, tuvimos ahí a un subgobernador del Banco de México, que fue ganador de este premio de investigación financiera hace no muchos años, Alejandro Díaz de León. Así es. Y tenemos a la subsecretaria de Hacienda, también estará con nosotros, y paneles muy interesantes que van a abarcar temas políticos, de seguridad, corrupción, no podemos dejarlo de lado. ¿Qué estamos haciendo y qué tenemos que hacer como ciudadanía para batir este mal? Y por supuesto su impunidad. Y algunos otros temas financieros, económicos y con un programa social también muy interesante, aprovechando la belleza de la sede. He estado ahí, me consta, seguramente va a ser un éxito y además en Mérida es un marco inmejorable. Y de veras, pues yo quiero agradecerte que hayas accedido a esta invitación y felicitarte porque has tenido una gestión al frente del IMEF magnífica. De verdad, muchas felicidades y gracias por venir otra vez. Gracias por la invitación, Juan. Bueno, pues muchísimas gracias. Espero les haya gustado este programa. Nos vemos y nos oímos toda la semana en Milenio Mercados en Perspectiva. Gracias y muy buenas noches.